Hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Marketing Digital, un podcast que hemos diseñado y donde hablamos no solo de marketing, sino que hablamos de empresas, hablamos de proyectos, hablamos de artistas, de herramientas, estrategias, casos de éxito, otros casos que no son tan exitosos, porque esos casos que no han sido exitosos nos ayudan a los emprendedores y artistas a no caer en esos errores. Y hoy, aprovechando que hay un tema en el ambiente muy viral, que es y en cada conversatorio de Hablemos de Marketing Digital nos hacen la misma pregunta. ¿Cuánto porcentaje le debemos dar nosotros como artistas o dueños del proyecto a los inversionistas? Un tema que, como lo hemos hablado en otros videos anteriores, es importante que los proyectos desde el minuto cero no solamente tengan a los contadores como Yasmín Cuentas Claras, que la tuvimos invitada el día de ayer, hace 8 días, perdón, como un buen abogado que tenga especialidad en todos esos temas. Y hoy invitamos a uno de los mejores, Wilmar Parra. ¿Qué más, Wilmar, hermano? Muy bien, Omar, muchas gracias. Oiga, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Qué bueno tenerlo por acá. Y va a ser de mucha ayuda, porque en cada conversatorio de Hablemos de Marketing Digital nos encontramos las mismas preguntas, hasta yo. Porque hay veces le hacen preguntas a uno de ese porcentaje, de qué necesitamos. Bueno, hoy vamos a hablar de todos esos temas y un podcast que yo creo que si ustedes, señores, tienen amigos que están iniciando su proyecto o tienen artistas conocidos que están iniciando, es más, que no han iniciado o que tienen un desorden impresionante, que es el 90% de artistas con los que nos reunimos, pues compártanle este podcast. Wilmar, de nuevo bienvenido y bueno, nos gustaría conocer un poquito primero quién es Wilmar. Nuevamente muchas gracias, Omar, por permitirme estar en este espacio. Bueno, Wilmar Parra, abogado, especialista en propiedad intelectual, digamos que con mayor énfasis en derechos de autor. Y bueno, trabajando en la industria ya hace bastantes años y bueno, con ganas de seguir ayudando a estos proyectos, como lo estabas diciendo ahorita, porque la verdad hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento permite que se cometan muchos errores, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que buscamos desde que empezamos pues, en este camino de los artistas y de estar ayudándoles desde la parte legal es eso, que cometan los menos errores posibles. Claro, y son errores que muchos artistas, hablando de artistas, piensan con la pasión de ser artistas, la pasión de comprarme un carro, la pasión de comprar una casa para la madre, y esa pasión muchas veces nos hace porque también somos emprendedores, tenemos algo de artistas, nos hacen cometer errores que con el tiempo uno dice, ¡jue madre! Si yo hubiera tenido como alguien, y por eso es que hacemos este podcast, alguien que le diga a uno, venga, no que primero no le disfrace a uno las cosas, sino que le diga realmente cómo es la vida cuando uno va a emprender. Y por falta de esas compañías como la que tenemos con usted, Wilmar, doctor Wilmar, en la agencia, que también trabaja con nosotros en la agencia digital, pues es una gran ayuda y le va a servir mucho a todos estos artistas y emprendedores que están iniciando esta carrera. Primero la musical, que es bien difícil. Y se vuelve más difícil cuando uno en el camino se encuentra con unos tiburones. Sí, al final, Omar, es el pan de cada día, es la generalidad en las asesorías, en las mentorías que nosotros damos, porque al final llegan es creativos, donde nosotros llegan es artistas, que no tienen, digamos, entre comillas, la obligación de saber la parte legal o jurídica, pero sí, lo que se recomienda siempre es, hey, venga, vos sos creativo, la parte tuya es crear una letra, una canción, una melodía, pero venga, acompáñese de la parte legal, que es fundamental para que efectivamente eso que estás creando tenga unos derechos y esos derechos te permitan cobrar unas regalías y que puedas vivir de eso y le puedas regalar la casa a tu mamá o vivir de, bueno, todas esas cosas que ellos sueñan desde la pasión, que no está mal, pero fundamental, y a todos se los decimos, son creativos, pero ahora hay muchas herramientas y hay canales que te pueden llevar donde las personas idóneas para que no cometas esos errores de los que hablamos al principio, sino que efectivamente estés protegido legalmente y que eso, como te decía, al final
te va a evitar cualquier cantidad de problemas. Como lo hablamos en el podcast anterior, que yo hacía una pregunta, bueno, si ese artista X está quejándose porque le tiene que dar el 50% al manager o al inversionista, pues primero, culpable el mismo artista que por pensar en esa pasión no dijo, venga, antes de yo hacer un negocio de esos, pues me siento con un abogado. Y como lo hemos hablado también, pues los millonarios en el mundo siempre se rodean de varios elementos importantes y por eso es que están donde están, un buen abogado y un buen contador. Exacto. ¿Cierto? Porque eso les abre y no tener en el equipo el comité de aplausos que aplaudan cuanta brutalidad puede hacer el emprendedor o el artista, sino que el abogado que se pare y le diga, venga, usted va a firmar un contrato, entonces usted tiene estos derechos y estas obligaciones. Exacto. Que yo creo que ahí es donde viene este problema que hay en el momento. Sí, total. Es que son diferentes cosas, Omar. Al final, los muchachos, desde esa pasión, no preguntan y no indagan qué es lo que van a firmar y a qué se van a comprometer. Cuando ya cometen ese error, porque no indagaron, no preguntaron, y el proyecto, digamos que surgió, que fue un proyecto exitoso, ahí es donde empiezan a decir, venga, ¿por qué se está ganando tanto esta persona si pues al final hizo eso? No, ya él hizo el trabajo. Ya hizo el trabajo. Sí, total. Digamos que la ley no estipula o no hay unas reglas que dicen el porcentaje tiene que ser X o Y. O sea, no es expreso un porcentaje que esté así, no. Digamos que lo que se hace es un acuerdo de voluntades, que es una un negociación contrato, desde cero. Exacto, y que al final ese acuerdo de voluntades, cuando se plasma en un documento, ya genera unas obligaciones hacia la vida jurídica. Entonces, venga, lo que usted y yo hablamos, artista y empresario, lo plasmamos allí, eso se debe cumplir, ¿cierto? Normalmente, digamos que el inversionista es el que queda de malo cuando pasan estas situaciones que dice, digamos, hablando del tema viral, porque de pronto lo ven como leonino, como el tiburón, como el aprovechado, no, venga, pero si en un caso de esos, cuando se invierte y no funciona, ¿quién pierde? Él, ¿cierto? Entonces, digamos que de forma objetiva uno tiene que pensar en las dos partes. Que hay un porcentaje determinado, no lo hay. Entonces, para los muchachos que están empezando y quizás los que están por ahí en aras o prontos a firmar un contrato, no, venga, piensen bien a qué se están sometiendo, porque vuelvo y te repito, eso son unas obligaciones que se adquieren cuando vos accedes a firmar ese contrato. Entonces, vuelvo y repito, llegan y masacran al inversionista porque ¿qué comas? Pero venga, hay que mirar el trasfondo porque fue el que creyó en vos, fue el que te puso a sonar, el que te llevó a las emisoras, el que te presentó a y te tiene por allá en un punto más importante que si hizo la inversión. Claro, y si hubieses vos recorrido ese camino solo, quizás no estarías allá. Entonces, venga, ¿cómo no le valoro eso a él? Entonces, para que no sucedan esas cosas, volvemos a lo mismo. Entonces, venga, asesórese antes para que cuando el proyecto llegue a un punto importante, no estés diciendo que porque ese porcentaje el del productor ejecutivo o el inversionista. Vea, para que estés claro. Exactamente. A nosotros nos invitaron en una universidad muy prestigiosa de Medellín a un conversatorio y yo decía, venga, ojo, yo tengo que ser muy neutro a la hora de darle la respuesta, ¿sí o no? Soy amigo del uno, no soy amigo del otro, o soy amigo de los dos, pero yo tengo que ser neutral. Porque si yo me tiro para un lado y ese está haciendo una injusticia, pues así mismo va a ser yo injusto. Pero en el caso de este problema que hay, pues yo les decía allá a los muchachos, venga, no pueden juzgar al inversionista porque donde no hubiera hecho plata el artista no tuviera ni siquiera de dónde sacar dinero para devolverle a lo que el inversionista y el que creyó en su proyecto ha invertido. El inversionista ha dedicado toda la vida a hacer sus contactos, a tener lo que tiene, y por ende yo creo que el artista tiene que ser agradecido. Pero, doctor, cuando yo di esa respuesta, ese clic se filtró y más de un seguidor del artista, pensando en la pasión, y pensando en la pasión, no, la realidad es una. Si usted tiene
la receta de hacer un X producto y no tiene el dinero y se consigue con alguien que va a aportar ese dinero, pues la negociación se hace desde cero. Ya si en 10 años se dio cuenta que es exitoso ese proyecto, pues muchacho, primero, ¿para qué no se hizo, no se acompañó de un buen abogado, o mínimo se acompañó de un abogado que no le abrió los ojos como tenía que ser? Omar, es que al final esto es un negocio. Entonces vos no podés pretender que el inversionista llegue y pierda, o que pues llegue a un negocio, si bien todos tienen riesgo, pues cómo va a llegar él a no ganar o a perder. No, entonces venga, es un negocio, eso es lo que tienen que tener en mente, porque al final así es una, digamos que algo que salió del intelecto, salió de mí, yo lo pensé, sí venga, pero cuando eso sale de acá, se plasma en un documento y nace el derecho y llega alguien y se interesa por vos y te va a inyectar una cantidad de dinero que te va a permitir pues continuar con tu carrera, venga, tiene que tener en cuenta que es un negocio. ¿Y cómo llega el inversionista pensando que es un negocio? Claro. No va a llegar por amor al arte, no, porque no. él canta muy bonito, es lo que está viendo, es el negocio. Yo creo que los artistas y muchos emprendedores tienen que pensar como más parados sobre la tierra. Señores, por muy artista que usted se sienta, el mundo no les debe ayudar, no les debe invertir, no les debe sonar. Señores, ustedes tienen que trabajar para poder lograr que ese mundo que ustedes quieren que trabajen para ustedes, exacto, pues sí les crean y sí empiecen a hacer como todo eso. Pero como ellos esperan, pues ahí es donde los hacen cometer estos errores. O sea, la pasión está bien, hay que tener pasión, pero a la hora de todos estos negocios tiene que estar uno acompañado por alguien que le dé la razón, que tenga como ese pensamiento de realidad de lo que uno va a firmar, en lo que se va a meter. Exacto. Y no, al final eso, te lo decía ahorita, es la generalidad, el día a día. O sea, personas que tienen cualquier cantidad de problemas o de situaciones porque firmaron lo que no debían firmar. Hay que tener en cuenta, y eso es claro, lo dice ahorita, es una industria, es un negocio y por ende hay tiburones. Ahí hay riesgos. ¿Cierto? Exacto, y hay personas que están mirando donde hay una oportunidad de negocio. Que unas lo hacen pues ya, y eso hay que decirlo, Omar, también, porque pues tampoco es que vamos digamos, a aplaudir el desconocimiento y por eso nos vamos a aprovechar, no, ¿cierto? Por eso la importancia de que, hey, vení, tengo una propuesta, ¿quién me dice si la propuesta es buena o positiva para mí o no? Porque, claro, al haber un negocio, llegan esos tiburones y venga, yo miro, hay unos, digo, no son todos, pero hay un porcentaje alto que llega es a querer, digamos, darle duro a los artistas. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo, entonces, como sabemos que esto funciona así, entonces venga, estoy expuesto a que llegue una persona de estas, venga, antes de firmar cualquier cosa, antes de obligarme a cualquier cosa, desde el desconocimiento, venga, voy y me asesoro. Es que yo creo que, como eso lo hemos hablado también anteriormente, no pueden contratar un comité de aplausos, porque ese comité de aplausos van a aplaudirle tanto lo bueno como lo malo. Entonces es mejor tener esos especialistas. Omar, y al final cuando un muchacho que está empezando, que tiene esa pasión, que tiene esas ganas de surgir, que tiene esas ganas de darle la casa a la mamá, que tiene esas ganas de comprarse su carro, cuando empiezan todos estos sueños y les llega una oportunidad, a veces son oportunidades muy buenas, pero a veces, por eso hago el encomillado, no son oportunidades tan buenas, es ahí cuando hay un peligro, o sea, ¿cierto? O sea, cuando ellos empiezan a mirar, a organizarse, tienen que tener en cuenta que eso puede ser peligroso y que lo que están adquiriendo, cuando ellos llegan ahí y cuando se les habla de adelanto, lo que están adquiriendo es una obligación. Es una deuda, ¿cierto? Entonces sí, muy bacano los sueños, muy bacano empezar pero venga, cuando les hablan de adelanto, los muchachos se ponen una venda y firman, no muchachos, vea, ahí es cuando más tienen ustedes que estar atentos y claro, Omar, te lo digo, hay muchachos que su nombre artístico o su marca no es de ellos. Métase usted a que hagan el ejercicio, pues, lo pueden hacer en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y háganlo por chismosear. Vaya, miren a ver la cantidad de muchachos que no son dueños de ni siquiera de la marca, de su nombre. Entonces vos lo llamas y lo conoce todo el mundo por ese nombre, por esa marca,
y no les pertenece. No les pertenece. Entonces el día de mañana que se rompa ese negocio y el titular de la marca quiere hacer algo con esa marca, ¿cómo queda el muchacho? Vea, entonces para cerrar el primer tema es, los adelantos, señores, es un préstamo, el adelanto es una obligación. El adelanto que le hace a los artistas no es para que vayan y compren ropa o que vayan a rumbear. El adelanto los hacen las disqueras para que inviertan en su misma carrera musical, porque unos reciben ese adelanto y hasta ahí les duró la carrera musical. Ahí sí quedaron enculebrados y no tienen ni siquiera para hacer ni video ni música. Exacto. Y segundo, hablemos de ese tema tan importante, doctor, que es ese nombre, ese registro de marca. Fundamental, Omar, porque eso es lo que te permite a vos tener una identidad, un reconocimiento, un goodwill. Digamos que ahí dentro de los registros de la marca digamos que se protegen unos bienes y unos servicios. Entonces, hablando del tema artístico, es muy importante que esos artistas que tienen esos nombres procuren por registrarlo. Digamos que hay dos registros importantes que se deben hacer. Uno es el registro del seudónimo, que se hace ante notaría. Es un proceso, pues, digamos, express, se puede decir. En cuestión de 15 días ya tenés, pues, el seudónimo a través de escritura pública. Es relativamente fácil, es simplemente solicitar una adición a tu nombre de pila, del nombre original, bueno, de la forma en que se quiera hacer. Y el registro de marca, que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un proceso, ya sí es un proceso, si bien no es obligatorio en Colombia que lo hagas a través de un abogado, sí es importante que lo hagas con un abogado experto en el tema, porque puede que se te opongan a esa solicitud. Que esa es otra vuelta. Sí, claro, es que se vuelve digamos casi que un proceso. O sea, y si vos no sabes contestar una oposición o no sabes interponer un recurso para decir el por qué sí es viable que te registren esa marca, porque puede coexistir con otras marcas similares en el mercado, entonces si no lo sabes responder vas a perder tu plata. Y vuelvo y te repito, ese tema de registrar la marca es proteger tu marca. Además de protegerla, pues se vuelve un activo intangible supremamente importante, inclusive se puede hasta franquiciar y bueno, de ahí para allá muchas cosas. Entonces, muy importante el registro de la marca. Y hemos vivido casos de artistas muy famosos que nunca habían tenido como el acompañamiento de un abogado y un especialista del tema como Wilmar Parra, y han trabajado muchos años, han invertido tiempo, dinero, visibilidad, éxito a una marca, y de un momento a otro les llega la notificación, venga, usted se llama X, resulta que aquí hay otro artista que se llama X y ya registró la marca X, o sea que usted, señor, no se puede volver a llamar X. Entonces imagínense en el chicharrón, y mucho más cuando ya están pegados del cielo, que es donde aparecen aquellos oportunistas, que también hay empresas, doctor, hay empresas que viven de registrar marcas. Sí, hay algo que se llama secuestro de marcas y se hace, como se hizo en su momento con los dominios. Exactamente. Se ve en la práctica. No sé en qué porcentaje, pero se ve. Y lo que decías es muy importante. Por ejemplo, la decisión 486 andina, que es la que habla pues, de todo este tema de registro de marcas. Por ejemplo, cuando el artista está grande y ya es reconocido, es una figura pública, digamos que tiene si no la ha registrado, puede tener como unas gabelas, sí, que le pueden ayudar si alguien quiere registrar ese nombre, porque ya es una persona pública. Y en el artículo 136, 135 dice, o donde están las causales de irregistrabilidad, le dice, venga, no la puede registrar porque esta persona está muy reconocida ya. Ese caso pasó con la marca Fercho, ¿cierto? Que pues hay unas aristas importantes que para estudiar. Que hay un billete que les tocó dar. No, realmente o perdieron. No, porque es que ahí fue más un tema digamos que no se comunicaron entre ellos dentro de la misma empresa, ¿cierto? Era muy fácil, era que la marca o Salomón, que es él, diera el permiso de que registraran la marca, algo así, o sea, pero es más un tema interno entre ellos. Pero entonces, claro, la superintendencia, ¿qué hizo? Cuando quisieron registrar la marca Fercho, dijeron, no, venga, es que hay alguien que usa eso, es una persona muy reconocida, entonces la negaron, ¿cierto? Pero era fácil, un trámite interno de la empresa, pues, de Salomón, que es Fade, y bueno, entre ellos, eso se resolvió fácil, pero no hay casos así, pues, que, digamos, en los artistas que están pequeños y medianos, muchachos, háganlo, porque digamos no tienen ese reconocimiento que tiene Fade en este caso,
y digamos, la decisión o la norma como tal no los cobija en ese sentido. Entonces, fundamental, desde que estén arrancando con el proceso. O sea, es que con el proyecto. Exacto, con el proyecto, inclúyanlo. Es que es importante. Vos te registraste en una sociedad de gestión colectiva, aunque a ver, también carecen como de ese conocimiento, pero ya digamos que hay un poco más de conocimiento en esa área versus al tema del registro de la marca. Ellos ya saben que tienen que registrarse en una sociedad de gestión colectiva, que las obras pues registrarlas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, digamos que hay un poco más de conocimiento ahí, pero en el tema de la marca, que es tan importante, hay más desconocimiento y la invitación es esa, venga, ustedes que están empezando con eso, que no son unas personas públicas muy conocidas, de pronto no les aplica y llega otra persona y registra y ahí sí pueden tener situaciones o problemas. Entonces les llega un oficio de cese y desistimiento del uso de esa marca. Entonces invirtieron en marketing, crearon sus páginas, no sé, un merchandising, cualquier cantidad, y ya los conoce su nicho, que puede ser pequeño, mediano o tirando a grande, ¿cierto? Y entonces perdieron la marca. Claro. Perdieron el trabajo. Perdieron el trabajo. Entonces yo creo que todo se resume en algo, que muchos, yo también soy emprendedor, tenemos un desorden por falta de desconocimiento. Y por ejemplo, ahorita hablaba, doctor, algo que también habían preguntado anteriormente en las redes sociales de la agencia sobre los contratos leoninos. Háblenos un poquito porque yo no entiendo. Es más, en el último conversatorio, una persona del público se paró y dijo, bueno, ¿y los contratos leoninos? Entonces, cuéntenos un poquito de eso, doctor. Listo, a ver, si bien lo que hablamos ahorita, volvamos al tema de los artistas y el empresario. Hay una negociación, hay un acuerdo de voluntades. Cuando se llega a ese acuerdo, digamos que se debe, digamos, determinar o mirar si no hay una cláusula dentro de ese contrato, una cláusula que sea leonina. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya un desequilibrio muy marcado en esa negociación o en ese acuerdo de voluntades. Si bien la norma no nos obliga o no tiene una tabla que diga los porcentajes es el 50-50 o el 80-20 o el 80, bueno, lo que sea. Que eso también depende de lo que va a invertir la persona. Sí, total. Por eso te digo que es un acuerdo de voluntades donde esa persona que tiene el músculo financiero te dice, vení, es que el porcentaje mío es este por esto. Y no está mal. Pero sí hay que tener en cuenta de que efectivamente no sea tampoco dentro de ese contrato haya una cláusula leonina que tenga ese desequilibrio. Digamos, ese acuerdo de voluntades normalmente se hace un contrato atípico, es decir, que no está textualmente en el Código Civil o en el Código de Comercio. Es un acuerdo de voluntades que se puede acondicionar, pero para que ese contrato sea válido no puede tener cláusulas leoninas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es, digamos que, como un tip para los que ya han firmado esos contratos, que empiecen a revisarlos y que miren a ver si de pronto no hay una cláusula leonina, porque se puede alegar algo en contra de ese contrato. Bueno, doctor, y las personas que necesiten de pronto alguna asesoría, pues el doctor trabaja en la agencia digital, pero ¿cómo lo encuentran en redes? Bueno, esas personas que lo necesiten para que los acompañen en esos procesos de firmas de contratos, bueno, de la organización también, ¿dónde lo pueden conseguir, doctor? ¿En las redes sociales cómo lo encuentran? Me pueden encontrar en redes sociales en AP Lawyers _, la A, la P, Lawyers de abogado, _. Esas son pues el Instagram de la empresa, obviamente en las redes de la agencia digital, en las redes de Arte Global Internacional, ahí también nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar todos estos temas que son tan interesantes pues como para estos muchachos. Es más, doctor, nos falta otro podcast que más adelante lo vamos a tener, donde vamos a hablar también sobre la monetización y sobre todos los derechos. ¿Cuántos derechos tiene un artista más o menos, doctor? No, pues que se puedan monetizar. Fuentes de monetización, alrededor de 14, pueden ser más. Más o menos 14 fuentes de monetización y un alto porcentaje de artistas creo que conocerán la monetización digital por lo que suenan y por los conciertos. Total. Entonces no se pierdan un podcast también donde vamos a estar hablando de ese tema tan especial. No, es fundamental que no se lo pierdan, porque al final aquí estamos hablando desde la realidad, ¿cierto? Yo creo que esto les va a servir mucho a ellos, porque al final no podemos desconocer lo que está pasando en Medellín con los artistas, pues no solo en Medellín, desde Medellín, pero pues digamos en Colombia pues están pasando fenómenos importantes. Entonces la idea
pues de todos esos espacios es que los artistas hagan las cosas bien, los mismos empresarios, porque hay empresarios de otros sectores que llegan a la música, pero llegan con un desconocimiento muy amplio y también cometen errores. Entonces, la invitación es a que no se pierdan todos estos programas que van a tener un contenido muy importante. Y los emprendedores también, ojo, yo veo muchos emprendedores con ideas muy ganadoras, pero ni siquiera han registrado la marca. Entonces, ojo con eso, que personalmente a mí me pasó algo que después les cuento, con una de las marcas que veníamos trabajando hace 8 años, y un amigo, supuestamente que se llama amigo, iba a registrar la marca. Gracias a Dios no se pudo, pero mire qué es lo que pasa. Bueno, doctor, para despedirnos, un tip para los emprendedores y artistas. No, un tip que puede ser ya, pues, digamos, reutilizado, no firmen desde el desconocimiento, asesórense de personas que sepan. Al final eso marca el éxito o el fracaso de las carreras. Hay carreras supremamente importantes que se han dañado por no saber qué es lo que han firmado. Claro que sí. Oiga, señores, muchas gracias a todos los que compartieron y comparten día a día nuestros conversatorios y podcast de Hablemos de Marketing Digital. Wilmar Parra, gracias hermano por aceptar la invitación. Ya saben que Wilmar trabaja con la agencia digital. Si lo necesitan y no alcanzaron a escribir las redes del doctor, nos escriben a nosotros, que de una ahí lo tenemos 24/7 en la oficina. María Fernanda Mesa y Will, que están detrás de cámaras, muchas gracias por todo esto tan bonito. Ya saben, muchachos, que estamos inaugurando una nueva oficina creativa en Medellín. Si viene para Medellín también, bienvenidos. Aquí vienen y pueden grabar sus podcasts. Tenemos para fotografía en alta, fotografía de producto, grabación de videos, bueno, un montón de cosas que ahí les vamos contando en las redes de la agencia. De nuevo, doctor, muchas gracias. Y a todos ustedes, no se pierdan el próximo podcast, que estará también muy interesante. Sigamos hablando de marketing digital. Soy Omar Mesa. Saludos.